Hola, ¿qué tal amigos de la Universidad Michoacana de Saber Más del Departamento de Comunicación de la Ciencia? Pues estamos en otra sesión de estas para mostrarles que en tiempos de contingencia la universidad está más activa que nunca. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, ¿cómo estás? Y bueno, tenemos un invitado y seguiremos hablando de cómo trabajamos los profesores en tiempos de contingencia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así es, y fíjate que este invitado es muy especial porque no solamente es un docente y pues es experto en estas cosas de informática y de medio hacker y esas cosas. Además es director de una preparatoria, entonces puede tener esta visión dual de lo que se está haciendo en el bachillerato, al menos desde la perspectiva de su escuela, de la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, la preparatoria 2 y como profesor, es decir, su experiencia. Entonces, esta visión dual es interesante. Es el maestro, el ingeniero Jaime Martínez Vallejo. Muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Primeramente, saludarlos, el doctor Horacio, el doctor Rafael, maestro Miguel Gerardo. Es un gusto y agradecerles este espacio. También saludar a su apreciable público y pues quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo que colabora en Saber Más. Han hecho un gran trabajo a lo largo de estos años y un placer estar con Gracias. ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a comenzar. Uno podría pensar que cada uno de estos programas que estamos haciendo nos van a ir mostrando, pues más o menos lo mismo. Profesores haciendo un montón de esfuerzo, aprendiendo, bajando las curvas de aprendizaje y los alumnos con un montón de trabajo y un montón de estrés y estas cosas. Pero esto no necesariamente es así, porque las experiencias son distintas. No es lo mismo trabajar con chicos de posgrado, de doctorado, por ejemplo, que de licenciatura, y mucho menos con preparatoria, donde la edad, el nivel de madurez, del grado de desarrollo, hacen personas distintas, con necesidades y temperamentos distintos. Entonces, es muy interesante para nosotros que nos platique su experiencia. Te voy a hablar de tú, Jaime, para que sea Sí, sí, más claro. fácil. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Cómo te ha ido a ti como docente? Sí, pues como docente yo imparto la clase de computación 1 y 2 en quinto y sexto semestre, ya para finalizar su bachillerato los jóvenes. En este caso es computación 2. Lo menciono porque, bueno, la clase prácticamente se da en el laboratorio de cómputo cuando estamos ahí presencialmente y eso nos ha permitido que ya a través de ciertos años hemos trabajado pues prácticamente con material digital. En la preparatoria, en el laboratorio de computación, pues hay ahí gente inquieta que ya yo creo que de unos 10 años para acá se ha llevado esa transición de trabajar con materiales impresos a materiales en electrónico y no nos costó en cuanto al, al material con el que enseñamos mucho trabajo esa transición. Lo que sí nos ha afectado un poco es que de nuestra población de estudiantes, pues hay entre un 20%, un 15%, varía de cada grupo, que no tiene las condiciones, por ejemplo, para trabajar en este caso, la hoja de cálculo, que es la que a mí me toca. Tienen dispositivo móvil, tienen internet, algunos más escaso que otro, pero en mis grupos me reportaron que no todos podían trabajar el Excel, sobre todo la cuestión que requiere de un teclado amplio, una pantalla amplia. Entonces, en este caso, lo que nos ha tocado es adaptar un poquito las actividades a este tipo de estudiantes. En general, seguimos trabajando, puedo considerar, dentro de lo normal, pero sí hubo un porcentaje de estudiantes que no pudieron continuar. Entonces, con ellos estamos trabajando otras estrategias que quizá vayan un poco más a investigación y ya llenado de cuestionarios. Así es. A ver, uno pensaría que pues a nosotros nos tocó la transición de lo analógico a lo digital, andamos moviéndonos, a pesar de que nos vemos muy amolados, todavía estamos jóvenes, pero nos tocó esa transición. Pero
en automático pensamos que los chicos adolescentes ahora son una generación ya totalmente informatizada. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿en realidad podemos hacer estas extensiones así? Bueno, en términos generales, los jóvenes están, vamos a decir que viven en los medios electrónicos, en los dispositivos, pero, por ejemplo, en la parte de la materia de computación, pues observamos que ante la vastedad de herramientas informáticas, por ejemplo, los productos de Office que traen una cantidad muy grande de herramientas, los estudiantes no necesariamente las conocen. Pudiéramos concluir que ellos manejan lo que la necesidad les ha hecho utilizar, pero ahí tenemos un gran campo de acción donde podemos empezar a trabajar y sobre todo para lo que viene con ellos, es decir, todas estas herramientas de Office que facilitan la investigación, la construcción de bibliografías, el manejo de datos en el caso de Excel, creo que ahí es un punto de oportunidad donde los jóvenes, aun cuando se mueven bien en medios, ahí hace falta trabajar. ¿Cómo ves, Rafa? ¿Tú cómo ves los jóvenes? Mira, pues es muy interesante, pero pues parecería muy fácil, ¿no? Si es una materia como la da el ingeniero de cómputo y que los estudiantes pues tienen esta experiencia como él dice, pero se nos ocurre también preguntar como director, ¿qué tanto sabe, por ejemplo, al darse estas clases virtuales, en sí el porcentaje de estudiantes que tengan los medios? O sea, yo hablaría del medio, una computadora, un teléfono móvil para poder tener estas clases. ¿Qué nos podría decir de eso? Sí, miren, comparto un poquito la experiencia en la preparatoria en cuanto se da pues la indicación de las autoridades de que ya no debe haber clase presencial, pues nos damos a la tarea de informar a los profesores y precisamente ponemos a la disposición de los maestros de la prepa una plataforma Moodle, que como comento, en el área de computación teníamos ya un buen tiempo usando algunos profesores. Algunos profesores se animaron, pidieron que se les crearan sus cursos, otros lo hicieron en los medios que se sienten cómodos. Partíamos de una premisa a los compañeros profesores: utiliza el medio que tú quieras, pero hay que estar en contacto con los jóvenes. Bien, siguiendo con lo de la plataforma, les puedo compartir que en un 80% de los grupos que han trabajado en plataforma, en un 80% le pueden dar seguimiento a sus actividades. Un dato que puede ser interesante es que de la población que se conecta a la plataforma, un 55% lo hace desde dispositivos móviles y el resto desde computadoras de escritorio. Esto nos da una pauta porque también depende de las materias que pueda ser viable que el material se adecue a los dispositivos móviles, que son pantallas más pequeñas, quizá con menos capacidad de tecleo, etcétera, pero es un dato interesante. Mira, Rafael, esa parte que comenta Jaime es bien interesante porque esta tendencia a que los objetos móviles, los teléfonos, en este caso estos llamados smartphones o teléfonos inteligentes, empiecen a ser un sustituto de la computadora. Una de las cosas que yo he observado con mis estudiantes, que igual que en tu caso, igual que en el caso de Rafael, muchos estudiantes o no tienen acceso a una computadora o al internet, pero casi la totalidad, si no es que la totalidad, tienen teléfono. Sí, continuando con la... Bien, sí. Continuando con la estadística, hablo solamente de la parte de nuestra plataforma. Llegamos a obtener ya algunos datos del porcentaje de cursos que se atienden en la prepa, que son 586. Los profesores en un 50% de estos cursos los están atendiendo vía WhatsApp. Seguramente por esta circunstancia de que la mayoría tiene teléfonos celulares, no así computadoras. Entonces el 50% se ha manejado por WhatsApp. Un medio que ha estado creciendo mucho, una herramienta es el Google Classroom. Ahí andamos sobre un 30%. Y con el paso de los días, de las semanas,
hemos observado que ya muchos compañeros maestros se han animado a entrar a la cuestión de video. Se inició con la herramienta de Zoom, que en el caso de la prepa es el porcentaje más alto en cuanto a video, y pues dada la facilidad institucional, ya hay un buen número de compañeros que están empezando a trabajar con Meet. Entonces, en términos generales, esas son las tendencias. Hay todavía un buen número, un número importante, 17%, que lo hacen solamente a través de correo electrónico. Y un porcentaje por ahí del 5% que pues hacen una combinación de llamadas telefónicas, envío de correo, y es en términos generales el comportamiento que se tiene en cuanto a la comunicación e intercambio de información con los estudiantes. Pues realmente, ingeniero, se ve que ha habido una buena organización, ¿verdad? Que es lo que hemos platicado aquí con el equipo, con Horacio, y debemos de hacer en la universidad un trabajo previo, pasación, ir, pues, no poco a poco, sino si nos ha llevado en premura ir juntando sobre todo la cantidad de estudiantes que maneja una prepa como la que tú diriges, pero lo comentaba Horacio antes, o sea, eso de manejar una plataforma se me hace de lo más interesante, en que cada dependencia, yo creo, decíamos, de la Universidad Michoacana, deberíamos de empezar a trabajar con la propia plataforma, ¿no? Y yo considero que eso sería mucho más rápido, como la contingencia que nos pasó, sería mucho más rápido esa organización y saber que los estudiantes están interactuando. Yo conozco plataformas de bachillerato, por ejemplo, de universidades privadas, donde ya manejan la plataforma como uso común, es decir, todo lo que son tareas, de que el papá de los alumnos se dé cuenta cómo va su hijo, saquen las plataformas. Y yo creo que esto nos está obligando a cada dependencia en la universidad, pues trabajar eso que ustedes ya de alguna manera lo tienen muy adelantado. Bueno, a ver, a mí me parece muy interesante este punto y quería yo derivar una pregunta en ese sentido. Es decir, esta es una contingencia y fue una situación de emergencia mundial y emergencia nacional. Sin embargo, pues como comenta Rafael, nosotros podemos sacar muchas enseñanzas y muchos aprendizajes de esta situación para combinar en tiempos, digamos, normales con lo que estamos haciendo. Este punto de un control paterno sería interesante, ¿no? Sí, si me permites, doctor Horacio, sobre todo en el bachillerato, donde pues 2/3 partes de la población de estudiantes son menores de edad, es muy importante contar ahí con un seguimiento, un control parental. Así es, ese sería un punto. Y la otra punto, tener la posibilidad de distribuir materiales de estudio, Exacto. materiales de cultura general, a partir de este tipo de plataformas propias. Eso creo que son cosas que podemos rescatar. ¿Hay, además de las actividades de clase, otras actividades, por ejemplo, que ustedes estén desarrollando o que sepas que los propios estudiantes o profesores están desarrollando? Bueno, se tiene, en el caso del bachillerato Nicolaita, la preparatoria Melchor Ocampo, la preparatoria número 5, tiene un gran trabajo en ese sentido. Hay un grupo denominado Perfiles que tienen actividades extracurriculares. Las tienen presenciales, pero yo he observado en sus redes que han estado subiendo material. Creo que es muy importante. Creo que ahorita hay un consenso en que la cuestión cultural, deportiva, lúdica, pues nos va a venir a salvar en estas circunstancias de encierro. Por supuesto. Además hay trabajo de tutoría, trabajos culturales en diferentes dependencias de la propia universidad, en el caso del bachillerato, que es importante. Oye, ¿y cómo te sientes tú en esta situación? Me imagino que viviendo el estrés como todo mundo, pero ¿cómo te sientes tú y cómo percibes a tus propios estudiantes? Bueno, inicialmente sí ha sido un trabajo difícil. Como se comenta, no se tenía previamente un espacio virtual donde se pudiera hacer coincidir a todos. Eso de arranque fue un trabajo fuerte. De hecho, ahorita no puedo garantizar que todos están ya reunidos entre profesores y estudiantes. La respuesta de los profesores la veo muy buena,
en cuanto a que se subieron al barco de usar las tecnologías, pero parece que en el camino debemos de ir perfeccionando un poquito la dosificación de actividades hacia los estudiantes, porque un efecto, un problemita ahí que traemos es que de repente los estudiantes ya se sienten muy saturados. Siempre les hemos comentado que, bueno, todo es en aras de no perder el ciclo, de avanzar académicamente, y yo creo que si acaso sería el único detalle, quizás solamente a nivelar, pero en términos generales, creo que se están sacando muchas ventajas de esta crisis. Creo que como en todas las crisis hay que aprovecharlo, y creo que este es un impulso que estábamos necesitando, un empujón para avanzar en la cuestión de los medios digitales, tendencias como tipo escuela invertida o aula invertida, donde los chicos ya investiguen previo y el contacto con los profesores sea solo para dudas, análisis muy específicos, y creo que es el momento que se puede aprovechar, lo considero. Muy bien, Rafael, estamos por terminar. ¿Quieres hacer algún comentario final? Sí, pues solamente para, pues así como que resaltar del trabajo que se está haciendo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en este caso con la contingencia, y creo yo que, como dice el ingeniero director de la preparatoria, Pascual Ortiz Rubio, pues hay un trabajo, una organización para no intentar, sino resolver y cómo continuar las clases virtuales, el seguimiento, etcétera, y que nos sirva de esto, ¿no? Para continuar trabajando en plataformas de manera virtual para ahora sí lo que venga, ¿no? Claro. La realidad nos está mostrando que hay muchos cambios que, pues a veces no los habíamos asumido, algunos de nosotros no los habíamos asumido, pero que ya están ahí. Y lo importante es que vayamos aprendiendo y desarrollándolo, ¿no? Y a mí me da mucho gusto, Jaime, de verdad, que la preparatoria esté trabajando. Es una preparatoria que siempre se ha caracterizado por ser muy activa, muy comprometida, tienen una cantidad enorme de actividades muy interesantes y bueno, no podía ser menos en esta situación de contingencia. Yo creo que hay que felicitar a los profesores y fundamentalmente a los estudiantes ese compromiso. Y por supuesto, como en toda situación emergente, siempre hay cosas que se nos quedan fuera o que no alcanzamos a visualizar, pero a mí me da la impresión de que ustedes tienen muy claro hacia dónde van. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Algún mensaje final? Pues justamente reafirmar ese reconocimiento a profesores y estudiantes es un reto nada fácil. Quiero hacer extensivo esta felicitación y reconocimiento a ambos. Sabemos que están dando un extra, estamos en terrenos no conocidos y aún así ha habido muy buena respuesta, y quizá en parte a los alumnos hacer ese reconocimiento y quizá pues pedirles algo de paciencia, porque sí sé que han estado sometidos a mucha presión. A presión, por supuesto. Pero bueno, la universidad está respondiendo bien y nuestro eslogan es que en situaciones de contingencia la universidad está más activa que nunca y es la verdad, ¿no? Aquí con el tiempo iremos mostrando muchas de estas facetas de lo que la universidad está haciendo. Estamos hablando ahora de docencia, pero hay mucho de extensión cultural, mucho de divulgación de la ciencia y de una gran cantidad de actividades, además de las actividades administrativas que han continuado, que no se han suspendido. Entonces, creo que eso habla bien de nosotros y nos pone en el buen camino. Entonces, yo quiero agradecerte mucho tu presencia en este programa. De verdad, Jaime, ha sido un gusto. Rafael, pues muchas gracias y agradecerle a Gerardo Ochoa, que siempre está por ahí detrás, no se ve, pero es el que nos está marcando tiempos y ya está desesperado. Sí, Pues bueno, muchas gracias, perdón. Sí, pues invitarlos también, Horacio, invitarlos a que nos sigan viendo estas cápsulas por Facebook de Saber Más, donde tendremos más entrevistas con profesores, investigadores de la Universidad Michoacana, para que nos hablen los tiempos de docencia e investigación en la contingencia así es. COVID-19. Hoy tuvimos un poco de brincolín en nuestro sistema de internet, pues una disculpa. No tenemos Así internet de es. alta velocidad como el que ya existe en muchos lugares de Europa. Ese es otro aspecto de aprendizaje para todo el país
que vamos a tener que aprender todos, o sea, no la universidad, sino todo el país, dotar a la sociedad de Internet de alta velocidad y mucho más estable. Entonces, bueno, les pedimos una disculpa, estamos trabajando en nuestra casa en esta contingencia, pero ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Sí, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.